En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia. Desde Abraham hasta José, segunda parte. Nuevamente vamos a recordar las promesas que el Señor le hizo a Abraham. Y fueron heredadas por Isaac. Estas promesas son: La primera, le iba a dar una tierra llamada Canaán. la segunda, sus descendientes serían una nación grande. La tercera, por medio de uno de sus descendientes, toda la tierra recibiría bendición. Es decir, por medio de uno de los descendientes de Abraham, vendría el libertador o salvador tan esperado. Pasado el tiempo, Isaac se casó con Rebeca, y los dos tuvieron 2 hijos a quienes llamaron Esaú y Jacob. Jacob tuvo que huir, pero tuvo un sueño en el que el Señor le daba las promesas Que había pasado de Abraham a Isaac y ahora continuaba con Jacob. Más tarde, Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de los hijos es el padre de cada una de las tribus de Israel. Pero al hijo que más amaba Jacob se llamaba José. Además, Dios le cambió el nombre de Jacob, que significa suplantador, por Israel, que significa el que lucha con Dios. Cuando los hermanos de José vieron que su padre amaba más a José que a ellos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Además, engañaron a su padre, diciéndole que una mala bestia había matado a su hijo amado José. Por otra parte, José fue llevado a Egipto y fue vendido como esclavo. El Señor Dios estaba con José, y pronto su amo Potifar lo hizo mayordomo de su casa. Aunque José no había hecho nada malo, fue enviado a la cárcel. Sin embargo, el Señor estaba con José. Aún en la cárcel, el Señor hizo prosperar todo lo que José hacía. El jefe de la cárcel confiaba en él y le encargó el cuidado de todos los presos. Una noche, 2 presos tuvieron sueños poco comunes. Dios dio a José la sabiduría para interpretarlos. Los sueños indicaron que un hombre sería ahorcado Y el otro sería restituido como copero de Faraón. Siendo que José era inocente, pidió al copero que se acordara de él ante Faraón, pero el copero lo olvidó. 2 años después, Faraón tuvo algunos sueños poco comunes. Su primer sueño era de 7 vacas gordas que fueron devoradas por 7 vacas flacas. Entonces tuvo otro sueño de 7 espigas llenas y hermosas, que fueron devoradas por 7 espigas menudas. Estos sueños causaron que el copero se acordara de José. Rápidamente, José fue traído de la cárcel. Se afeitó y cambió su ropa. Entonces Dios dio a José la interpretación de estos sueños. Ambos sueños tenían el mismo significado. Habría 7 años de gran abundancia, seguidos por 7 años de hambre. José sugirió que Faraón nombrara a un hombre quien fuera prudente y sabio para juntar alimentos y para preparar al país para el tiempo de escasez. Faraón designó a José para encargarse del asunto. En solo un día, José pasó de la pobreza a la riqueza. De ser un preso, llegó a estar en una posición de poder. Solo el faraón era más importante y poderoso que José.
como el hambre había llegado al sitio en donde vivía Israel con sus otros hijos y sus familias, los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar trigo. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron a él. José hizo que sus hermanos fueran encarcelados durante 3 días. Luego ordenó que un hermano se quedara como rehén en prisión, hasta que los hermanos restantes regresaran con su hermano menor. Aunque Jacob no quería que llevaran a Benjamín, finalmente tuvo que dejarlo ir a Egipto. Entonces José decidió ver si sus hermanos se habían arrepentido de corazón de la maldad que le habían hecho a él. Con ese propósito, José les dice que retendrá a su hermano Benjamín. ¡Por hurto! Pero los hermanos de José mostraron que habían cambiado. José vio arrepentimiento. Y así es que se da a conocer ante el asombro que la noticia causa en sus hermanos. Luego se produce el reencuentro con su padre Jacob. Y el Señor usó la vida de José para preservar la vida del pueblo de Israel. Fueron 70 miembros de la familia quienes llegaron a Egipto durante los días de José. Este grupo pequeño de personas llegó a ser un pueblo de varios millones de personas antes de salir de Egipto. Hemos visto que, aunque José era pecador, Dios lo cuidó. Dios le dio a José gracia ante Potifar y ante Faraón, porque era parte del plan de Dios de traer al libertador. Dios desarrolló el plan que tenía para la vida de José, de modo que su familia fuera guardada para que, cuando fuera el tiempo, se cumpliese la venida del libertador. Hoy es importante recordar, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hebreos capítulo 11, versículo 22. En cielosabiertosturradio.com, la eterna historia.